Es muy grave para un país cualquiera estar gobernado por las encuestas. No vamos a negar, sino al contrario, afirmamos la importancia que tienen estos medios técnicos, matemáticos, para averiguar cuál es la opinión que tienen los colombianos en un momento de la historia sobre lo que está pasando. Pero la historia no puede partirse de ese modo. La historia es una continuidad y la historia hay que mirarla como una continuidad. El servidor público, el presidente de la República, el magistrado del Congreso, el procurador o el contralor que está desempeñando una tarea, la desempeña con independencia de lo que puedan pensar los ciudadanos en un momento cualquiera en el que se quiebre la historia y se la reduzca a una estructura pasiva, que es decir, es lo contrario de la historia. Pero las encuestas cuentan, y cuando las encuestas son sucesivas y cuando los hechos se van produciendo en el tiempo, y pueden representar entonces una visión dinámica, es decir, histórica, sobre la función de los mandatarios, tienen un significado, claro que lo tienen. Lo grave es que frente a ellos se reaccione de manera nerviosa, casi psicótica, para producir hechos que tienen por único objeto tratar de cambiar la visión que la gente tiene de la realidad y no la realidad misma. Eso tiene una gravedad inmensa y es que estamos al influjo de esas situaciones. En el último tiempo y con respecto a los acuerdos de paz, tenemos que el presidente de la República se la jugó íntegramente por la suerte de la marcha patriótica llamada así, del 9 de abril pasado, en el que supuestamente los colombianos saldríamos todos a marchar en respaldo, no de la paz, como valor que no hay para qué refrendar, un valor que está inscrito en la Constitución Nacional, y un valor con el que todas las personas sanas de mente y de corazón estarían de acuerdo. No, es con la interpretación específica que se le da a ese valor a la luz de un determinado esfuerzo dizque por conseguir la paz. Es decir, por las conversaciones del presidente Santos en La Habana, para ser muy precisos. El presidente se la jugó íntegra. Llegó hasta extremos bien complicados y bien controvertibles, como ese de sacar a toda la tropa que estaba disponible en Bogotá para hacerle un homenaje a los que marchaban por la paz, es decir, a las FARC. Ese contrasentido fue muy peligroso y el presidente Santos algún día responderá ante la historia por la manera como puso a hacer política a las fuerzas militares de Colombia, que era algo que no se le había ocurrido a nadie a todo lo largo del siglo XX. Pero lo hizo. Y no solamente hizo eso, sino que, como decíamos, se jugó íntegro por la suerte de esa marcha. Y le resultó un fiasco, un absoluto fiasco. Uno de sus consejeros, el señor Lucho Garzón, decía antes de la marcha que no había ninguna posibilidad de que los marchantes fueran menos de 1 millón. Y un ministro suyo, nada menos que el que se encarga de la política, dijo después de la marcha que efectivamente habían marchado 1 millón de colombianos para respaldar el proceso de La Habana. Y la marcha resultó, como decíamos, un absoluto fiasco. En la mayoría de las ciudades del país definitivamente no hubo marcha. La gente ni siquiera se atrevió a salir. El caso de Cúcuta, de Manizales, de Santa Marta, de cuántas ciudades importantes, de Pereira, cuántas ciudades importantes no tuvieron marcha en absoluto. Y otros la tuvieron tan tímida, tan desmirriada, tan apocada, que resultó ser prácticamente un hazmerreír. En Medellín, el gobernador Fajardo, que la iba a presidir, se escabulló y se perdió de pura vergüenza que le dio llegar con 600 o 700 servidores públicos a la Alpujarra en una marcha a la que él había convocado siguiendo las instrucciones del gobierno nacional. En Cali fue un desastre tan grave que una persona
que iba una señora que iba con una bombita que le habían regalado allá en la plaza de San Francisco, dijo que aquello no había terminado porque tampoco había empezado, no hubo marcha. Las marchas que se destacan son las de Bucaramanga, donde hablaron de miles de marchantes y no hubo más de 600. Y de Pasto, donde pudieron marchar 800 o 1000 personas. Aquello fue una catástrofe, fue un fiasco, fue una tragedia. Había que sacar entonces un argumento. ¿Cuál? El argumento de que la marcha se había concentrado en Bogotá. Y en Bogotá fue peor. Aquí llegaron más de 1000 buses, financiados y pagados por las FARC, como dijo el gobierno nacional a través del ministro de Defensa. Y como lo dijo después el secretario de Transporte aquí en la ciudad de Bogotá. Y más de 1000 buses traen más de 30.000 personas. Y a la Plaza de Bolívar apenas llegarían más de 30.000 personas. 30 o 35.000. Es decir, que en Bogotá tampoco marchó nadie. El presidente de la República tenía razones para estar nervioso. Así, su ministro del Interior saliera a afirmar en un artículo de prensa que los marchantes habían sido, o marchistas habían sido 1.000.000. El ministro faltó a la verdad, y faltó a la verdad en materia grave. Y es una lástima que no haya aquí Parlamento y que no haya Congreso para que se lo cite y se le diga, ministro, muéstrenos en videos dónde estaba la marcha y muéstrenos con alguna certificación de algún tipo que marcharon 1.000.000 de personas. Porque de otra manera usted está incurso en una mentira flagrante en materia que usted maneja y por lo cual debe presentar su renuncia como vergüenza por haber sido sorprendido en esa manifestación mendaz. Estaba pues preocupado el presidente cuando viene la encuesta de Datesco, que puede ser acusado de cualquier cosa menos de antigobiernismo. Datesco es el gobiernismo más puro y trae unos resultados que son dramáticos para el gobierno. Fuera pues de la consideración de si la favorabilidad del presidente sube o baja en una pregunta de esas que se manipula de cualquier modo, los colombianos no se sienten seguros, los colombianos no se sienten en un buen sistema económico, sienten que no se está haciendo lo correcto por resolver el problema del desempleo, que no se está haciendo lo correcto en áreas tan dramáticas como las de la salud, etcétera. Nuevo golpe para un gobierno que se maneja por las encuestas. Y vino el golpe final, la llamada gran encuesta que saca RCN principalmente y que saca la revista Semana, pues que es el gobierno mismo, está dirigida por un sobrino del presidente de la República. Y en esa encuesta le va peor al gobierno que en cualquiera otra. Se pueden sacar titulares como se los quiera sacar, que 3 de 10 colombianos respaldan la reelección de Santos, cuando debiera ser más de 6 de 10 colombianos están en desacuerdo con la reelección del presidente Santos. Una catástrofe. Pero dicen que apoyo a la paz. Cerca del 60 y no sé cuántos % de colombianos apoyan el proceso de paz y los diálogos con la guerrilla. ¿Con cuáles condiciones? Primera, que no haya impunidad, que es la base de la conversación con la guerrilla de las FARC. Y segunda, que no se traiga a esos guerrilleros a hacer política. Lo dice el 70% de los colombianos encuestados por la revista Semana y por RCN. Esa es la conclusión final. Es decir, que los colombianos están de acuerdo con la paz, como está de acuerdo con la paz cualquiera persona sana de mente y corazón, como ya lo dijimos. Pero están en total desacuerdo, en furibundo desacuerdo con la paz que promueve el presidente Santos y la paz que espera las FARC. Es decir, los colombianos ni quieren la impunidad, ni soportan la impunidad, ni soportan el ejercicio político por quienes deben ir a la cárcel y no al Congreso, porque ese es el dilema. ¿Qué hacemos con Timochenko? ¿Lo mandamos para la cárcel o lo traemos al Congreso a hacer las leyes? Un dilema bastante complejo que los colombianos resuelven, como apenas es obvio, en que ese criminal de tantos delitos que son incontables deba ir a la cárcel y no deba ir al Capitolio para hacer las leyes. Ante esto, pues un presidente escucharía,
valoraría la opinión de los colombianos, se daría cuenta de que su proyecto no tiene respaldo ninguno, y una de dos, trataría de enriquecerlo, de cambiarlo, o persistiría en lo suyo sabiendo que es un error, sabiendo que la gente lo juzga como una equivocación, pero inmediatamente ocurre lo impensable, y es que el presidente sale con una nueva idea y lanza al aire una nueva propuesta para tratar de tapar el sol con las manos y para que la gente no piense en la gran encuesta que lo condena, en la encuesta de Atesco que lo condena, en la marcha del 9 de abril que lo condena, sino para que empiece a pensar en una cosa nueva y distinta, un periodo presidencial de 2 años. Eso ya lo tuvimos de 1863 a 1886. Y fue una de las concausas, porque este es un problema concausal muy hondo para tratarlo acá, de 85 revoluciones cuando menos en esos 23 años. El país estuvo en guerra civil permanente, simplemente porque no había poder, porque no había presidente, porque un presidente que se posesiona para 2 años ni tiene programa, ni lo puede ejercer, ni puede responder ante la gente por lo que hizo en tan corto periodo. Aquí se está discutiendo si el periodo debe ser de 4, de 5 o de 6 años. A nadie se le ha pasado por la mente la idea de que se puede condenar un país a tener 2 años de periodo presidencial, salvo al presidente Santos, que eso es lo que propone para aliviar y resolver el tema de su impopularidad y de la impopularidad dramática de la gran carta que se está jugando este jugador de póker, que es la carta de la paz, dándole a las FARC no solamente la impunidad, sino el manejo del Congreso y el manejo de vastas zonas de la República que se convertirían en zonas soberanas en manejo de las FARC y por las que nadie ha preguntado. Así pues, que lo de los 2 años del gobierno no son sino un pretexto que el presidente utiliza para tratar de distraer la opinión de los colombianos sobre sus pasados fracasos. Esto, desde luego, va a ser todavía un fracaso más estruendoso, porque a nadie se le puede ocurrir condenar a un país cualquiera a 2 años de periodo presidencial en un sistema presidencialista y a 2 años de candidaturas y de ejercicio del Congreso de la República en un país donde el Congreso cuenta tanto. Con 2 años de alcaldes nos imaginamos, y 2 años de gobernadores, y 2 años de asambleas, y 2 años de consejos. Es sencillamente una locura que se comete con el único pretexto, con la única ocasión, con la única mira de esconder la voluntad real del pueblo colombiano, que se suma a la opinión real, repetida, coincidente de todos los organismos internacionales respecto a la famosa impunidad que solamente pregonan el presidente Santos y el fiscal general de la Nación, que en esta materia ha estado más enfermo intelectual y jurídicamente que el propio presidente Santos. Son los únicos que proponen la impunidad para las FARC. Son los únicos que se atreven a decir que un bandido como Timochenko u otro peor como Márquez, si es que cabe, salgan de La Habana para venir a ocupar una curul en el Congreso. Qué grave es estar manejado por las encuestas y qué grave es estar manejado por ellas cuando las encuestas son desfavorables a un presidente que se deja manejar por ellas. Aquí no tenemos presidente, aquí tenemos encuestas que llevan al presidente a producir los peores dislates que en materia política se han propuesto en la historia de Colombia en muchísimos años que podamos recordar. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad a las 7 de la mañana, 22 minutos.